Hola a todos, les damos la bienvenida a este evento que creemos que es muy importante que se esté realizando. Desde el CELS agradecemos mucho que nos acompañen en este encuentro y queremos compartir la perspectiva de trabajo que realizamos desde Argentina, tanto en las cárceles del ámbito federal como en la provincia de Buenos Aires, que alrededor concentran más del 50% de la población detenida en todo el país. Mucho de lo que vamos a contar aquí seguramente es común a situaciones que se dan en otros países de la región, incluso del mundo. Básicamente, como ya se habrá comentado hasta el momento, las requisas tanto a los cuerpos de las personas como a los pabellones y a los lugares de encierro son situaciones donde se sostienen altas violaciones de derechos humanos, importantes situaciones de abuso y de violencia. Esto es tanto respecto de las requisas a los detenidos como a los familiares de las personas privadas de libertad. Nosotros a diario recibimos denuncias de los detenidos y de los familiares que señalan que en las requisas a las revisiones a sus cuerpos, por lo general se dan altos niveles de exposición, implican muchas veces desnudos parciales o totales, la realización de flexiones y una situación que implica obviamente situaciones muy humillantes para las personas que padecen esa situación. Son situaciones además que no cuentan con los cuidados sanitarios necesarios y tampoco son realizadas por personal idóneo. Muchas veces es personal de otro sexo el que realiza las revisiones y las requisas. Además, durante las denuncias que recibimos muchas veces señalan que son situaciones donde se producen altos niveles de abusos, de humillación verbal, que el personal se ríe de las personas cuando están desnudas, por ejemplo. Eso es algo que ha surgido en distintos tipos de denuncias, tanto de familiares como de los detenidos. También los familiares señalan que cuando intentan ingresar elementos que llevan para sus familiares detenidos, muchas veces el personal penitenciario arbitrariamente revisa de una manera que destruye y desordena los productos que están tratando de ingresar. Esto tanto, digamos, ropa, medicamentos, alimentos y demás, y de una forma muy arbitraria terminan destruyendo esos elementos que son muy necesarios y se consideran las condiciones inhumanas de detención que sufren las personas detenidas. Luego, respecto de las requisas a los pabellones, las revisiones a los lugares donde habitan a diario las personas privadas de libertad, los detenidos señalan que las requisas por lo general se realizan de forma muy violenta, que el personal de requisa muchas veces ingresa por la noche o por la madrugada en forma muy violenta, incluso a veces con armas, y que durante esas revisiones suelen desordenar y destrozar las pertenencias de las personas detenidas, y que obviamente este tipo de requisas a veces obedece a disposiciones de seguridad interna, pero no necesariamente. Muchas veces es parte del mismo manejo de la conflictividad y del gobierno de las personas privadas de libertad. Incluso han señalado en muchas situaciones que los oficiales penitenciarios plantan elementos. Eso quiere decir que les esconden elementos prohibidos dentro de las pertenencias de los detenidos para luego acusarlos de tener, por ejemplo, alcohol o celulares o algún elemento prohibido que permita luego algún castigo a las personas privadas de libertad. En una investigación que realizamos sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en el Servicio Penitenciario Federal, que se llama Mujeres en Prisión, los alcances del castigo, produjimos información cuantitativa y cualitativa sobre la situación de las mujeres detenidas en el Servicio Penitenciario Federal, y de allí surge con datos duros justamente que las situaciones de requisa son situaciones donde se producen una gran parte de los hechos de violencia. El 12% de las entrevistadas que manifestó haber sufrido directamente o haber estado presente durante situaciones de violencia institucional, o sea, en el que el servicio es el que ejerce la violencia, señalaron que se trató de situaciones que se dieron justamente durante las requisas, tanto a pabellones como a los cuerpos de las personas. Esto hace, además las mujeres señalan que por el nivel de invasión que implica la requisa a sus familiares, las mujeres prefieren que sus hijos y sus familiares muchas veces no las visiten, porque no quieren que los niños estén expuestos a esa situación, lo que
aumenta el aislamiento de las personas privadas de libertad de una forma, lo cual aparece como un dato muy grave, digamos, si se considera ya el aislamiento propio del encierro. Luego, digamos, lo que obviamente sale también de ese estudio es que las requisas por lo general son muy frecuentes, que son arbitrarias, que los motivos por los cuales se realizan varían de acuerdo muchas veces a disposiciones arbitrarias del personal penitenciario. Y, por ejemplo, el 30% de las mujeres detenidas señaló que hace frecuentemente flexiones, y que el 44% señaló que frecuentemente se dan situaciones en las cuales tienen que hacer desnudos parciales o totales durante las requisas. Desde el CELS entendemos que hay que analizar el tema de las requisas desde dos planos. Por un lado desde el plano normativo y por otro lado desde el plano de las prácticas. Respecto del plano normativo, lo primero para señalar es que existen deficiencias muy grandes en las reglamentaciones y normativas que regulan la realización de las requisas. Por un lado, se trata de reglamentos que no están controlados muchas veces de la administración central, sino que las unidades por su propia cuenta designan determinados reglamentos que van variando de unidad en unidad y van variando en el nivel de arbitrariedad y nivel de abuso que implican estas prácticas. Por otro lado, se trata de reglamentos, los reglamentos centrales se trata por lo general de reglamentaciones muy viejas, muchas veces incluso de periodos no democráticos, y en la misma letra de la ley se dan de la reglamentación se disponen formas de realizar las requisas que son altamente abusivas. En la misma letra de la reglamentación se dispone que van a haber cacheo, que se va a tocar los cuerpos de las personas, que las mujeres tienen que estar desnudas, parciales o totales. La misma letra de la ley permite altos niveles de abuso para la realización de las requisas. Han habido serias resistencias a reformar estas reglamentaciones y a incorporar una mirada de derechos que pueda ser respetuosa de los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familiares. Por lo general lo que se presenta es el discurso de seguridad, como a partir de la excusa de la necesidad de garantizar la seguridad interna, se habilitan situaciones de violaciones de derechos, lo cual es importante revisar este discurso porque es fundamental que se encuentre una reglamentación que sea respetuosa de los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familiares. En provincia de Buenos Aires recientemente se acaba de transformar, luego de muchas discusiones, se acaba de reformar la normativa para realizar las requisas en las cárceles bonaerenses, y sin embargo nuevamente se ve que la nueva normativa vuelve a repetir altas imprecisiones y deja amplios márgenes para que los abusos reiterados que ya mencionamos y que son comunes seguramente a otros contextos se sigan reiterando. No hay límites concretos para realizar las requisas de forma tal que no resulten invasivas. Los problemas en el plano normativo que regulan la realización de las requisas también se advierten en el ámbito internacional. Las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas aún no han incorporado estándares y disposiciones que limiten y dispongan un tratamiento respetuoso justamente de los detenidos y de sus familiares al momento de realizar las requisas. Durante el proceso actual de revisión de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de la ONU, el CELS junto con Conectas propuso incorporar una regla que justamente busque restringir y regular la forma claramente en la que se realizan las requisas. En este sentido señalamos que las requisas y los registros corporales solo deberían poder realizarse conforme a protocolos y procedimientos claramente establecidos en la ley y obedecer a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además señalamos que las requisas deben que la normativa debe incluir que las requisas deben realizarse en condiciones sanitarias adecuadas, por personal calificado, que sea del mismo sexo de la persona a la que se va a requisar, y que todo esto sea conforme a disposiciones que
protejan la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. A su vez, una disposición muy importante es que las reglas mínimas deberían incluir la prohibición total de realizar registros o requisas corporales que resulten intrusivas, que sean vaginales o anales, tanto respecto de las personas privadas de libertad como de sus familiares. Por otro lado, como decía antes, digamos, el tema de las requisas también se puede analizar tanto desde el lado normativo, como señalamos, como también desde la mirada específica de las prácticas y la cultura institucional de los servicios penitenciarios. Las requisas no deben pensarse en forma aislada, sino como parte de la forma en que se gobierna y se administra a la población detenida, incluso como parte de los sistemas de premios y castigos a los que son expuestas las personas privadas de libertad y de la forma en que se gestionan los conflictos al interior de las unidades. En este sentido, la violencia, las prácticas de violencia y corrupción arraigadas altamente en las estructuras penitenciarias que se advierten tanto en el caso de Argentina como en otros contextos nacionales, se vuelven adquieren su forma propia al momento de la realización de las requisas. Y es tal el arraigo de estas prácticas que, por ejemplo, actualmente en el Servicio Penitenciario Federal se dispuso los escáneres, máquinas que permitirían evitar el abuso y la intrusión durante las requisas corporales a los familiares sobre todo, y en la práctica muchas veces el servicio evita usar esos escáneres con algunas excusas para, directamente complementar la revisión por los escáneres a partir de requisas invasivas a los cuerpos, lo cual esto muestra que más allá de los cambios normativos es fundamental considerar analizar las prácticas institucionales, la cultura institucional y promover políticas públicas y controles internos necesarios para realmente transformar las prácticas penitenciarias respecto de las requisas y no solamente realizar reformas normativas. Como conclusión, las requisas son situaciones obviamente de abusos y violencia y implican graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad y a sus familiares. Consideramos entonces que es fundamental avanzar con reformas normativas en el plano local e internacional que garanticen la protección de los derechos humanos de las personas y que adapten la normativa a los estándares internacionales, y a su vez es fundamental que se avance en intervenciones, controles y políticas públicas para transformar las prácticas penitenciarias y que efectivamente garantizar que las requisas se realicen en forma de garantizar el trato digno a los detenidos y a sus familiares. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.